Bueno, después de 5 temporadas se vuelve a ganar 2 partidos seguidos y tu primera vez ganando 2 partidos en el principio de la liga. Es que es muy difícil, es muy difícil ganar a 2 partidos seguidos. Creo que mi opinión es que hemos estado muy bien hasta el 0-3, pero sobre todo cuando nos han metido el gol nos hemos puesto muy nerviosos y hemos sufrido más de lo que tenemos que sufrir. Es verdad que ellos son muy buenos, porque tienen jugadores individualmente de un nivel altísimo, por eso digo, campeones del mundo, muchos jugadores de mucho nivel, y el equipo tiene que seguir trabajando esas cosas. Cuando no te hablo ya tanto a lo mejor de iniciar directo, sino cuando robas la pelota, tener mucha más pausa y encontrar al hombre libre, encontrar a la gente que teníamos, y ahí el equipo, pero claro, es por poner algo siempre como entrenador, ¿no? Pero orgulloso de los chavales, del equipo, de las circunstancias que estamos, y de cómo estamos sacando puntos que ya no nos quita nadie. Eso está ahí. Bueno, esto está apenas empezando y tú el año pasado dijiste que tú eras un entrenador de construcción y ha dicho el director deportivo y tú que todavía faltan muchos refuerzos, pero creo que es más fácil construir equipos de la victoria. Sí, porque llevan derrotas. Es que esta liga es muy dura y el nivel de los equipos, y pasará un día en que nos expulsan a nosotros a uno, y pasará un día en que además viene expulsado, o sea que o que la autoridad nos pide un penalti, pasará porque es fútbol, entonces será más complicado seguir sumando. Entonces 6 puntos, yo sé que son 6 puntos ya y que eso no lo quita absolutamente nadie, y ahora a trabajar el siguiente con el Atlético de Madrid, con nuestra gente. Yo creo que va a haber un ambiente el sábado espectacular en nuestro estadio, y a intentarlo, que a ver si nos vamos la tercera, y si no, pues no sea por no intentarlo, que es lo que les digo yo a ellos. Luis, mucho mérito ganar en San Mamés. El primer golpe ha sido la presión alta que hemos visto nosotros. ¿Estás viendo ya esa identidad que has buscado en el equipo? Sí, lo he visto, pero tenemos que ser todavía más estables cuando las cosas no vayan bien. Creo que los primeros minutos han sido muy buenos, los hemos saltado, les hemos estudiado bien dónde podíamos hacerle, o por lo menos que se sintiera muy incómodo también, cómo hacerles daño, pero después, claro, se ha puesto el partido de una manera diferente que no habíamos trabajado. Entonces nos ha costado un poquito. Creo que los cambios han sido, los chavales, Eyuke, Isaac, todos han salido muy bien, y el equipo yo creo que está muy bien hasta el 0-3, pero sigue teniendo ese debe que tenemos que tener más personalidad cuando ellos se han puesto 1-3 y nos han puesto muy nerviosos. Y a lo mejor es la juventud, ellos son un equipo mucho más hecho de muchos más partidos en primera división, y ahí he notado un poquito lo que somos un equipo que todavía tiene que ir creciendo o tiene que ir mejorando. Bueno, y uno de los nombres que nos mencionaste en la previa fue el de Andrés Castrín, que acaba jugando y hace un muy buen papel. ¿Qué nos puedes decir? Bien, sobre todo que ha aguantado, que no sabía si iba a aguantar, han llegado más tiesos otros que él, será porque está más descansado de toda la pretemporada, y bien ha estado. Yo en Andrés confío, Sanganté creo que es un central muy bueno, que nos va a dar muchas cosas, y que también tenemos 3 centrales, no tenemos 4 como otros equipos porque de momento solo tenemos 3, pero bueno, Juan siempre la poliencia también, que te puede meter de central, y tienen que estar enchufados todos, o sea que bueno, a disfrutar, a que esta semana también se vayan aclarando cosas de la plantilla, a ver quién va, quién entra, quién puede estar para completar, pero nosotros, lo que digo, el mercado va por un lado, que tenemos que hablar de él, pero los partidos siguen y tenemos que estar centrados en el Atlético de Madrid. Bueno, y una cosa súper importante ha sido el papel de la cantera también en este partido. Creo que sigue creciendo el papel de la cantera de lo que vimos en pretemporada. ¿Qué significa para ti este crecimiento que hacen los jugadores hoy con dos goles de canteranos, y aparte también esos 6 jugadores que han estado en el césped? Bueno, es que el año pasado también fue. Yo no miro. Es verdad que si tienes un equipo que tienes problemas de situación, la cantera tiene que dar un paso adelante, y muy contento. Muy contento por Isaac, por ejemplo, que el otro día cuando haga bien el descanso, pero se ha rehecho bien, ha salido, ha hecho una segunda parte espectacular, y muy contento. De verdad, ha dado una asistencia a Chidi ha estado bien, o sea que bueno, pues sobre todo estas situaciones, que Chidi se iba a ir, no se va a ir, bueno, saber un poco ya el grupo que tenemos para trabajar, pero la cantera es importantísima. Yo no me... O sea, el que vea bien lo voy a poner, he querido meter a Nico, el otro día ha metido a Manu, hoy ha metido, los que tienen que jugar van a jugar. Bueno, y justo hablando de Yuke, que es un jugador de muchísima calidad, se le ve muy motivado. Sí, yo creo que a veces la vida hay momentos extraños, y estaba a punto de salir, me acuerdo cuando nos fuimos a Holanda, pero bueno, al final de momento no hay nada. No digo que voy a salir porque en este mercado puede pasar cualquier cosa con cualquiera, pero vamos, es un jugador que si él realmente se compromete,
tiene uno para uno que tiene muy poca gente en primera división, entonces tiene que ser así. Sobre todo también él tiene que exigir más gol, que creo que hoy, por ejemplo, es un debe que tiene que hacer, y contento. Y bueno, después toda la afición que ha venido, el viaje no es fácil, se ha desplazado, dedicarle la victoria a ellos, pero ya está, tampoco hay que volverse loco, a entrenar a partir del martes otra vez para preparar el sábado y a disfrutar. Bueno, vamos terminando, pero 5 goles en los 2 primeros partidos y 5 goleadores diferentes. Aquí suman todos. Hombre, tiene que ser así. Robbie, lo que hemos dicho el otro día estuvo muy bien. Yo creo que Robbie jugar a la tarde se tiene que adoptar, y no lo digo de broma. El otro día entrenando en el estadio a las 5 decía, this is crazy. Lo decía así porque no está acostumbrado a jugar con estas temperaturas. Entonces, hoy se le ha visto muy cansado al final y tiene que ir adaptándose más. Pero vamos, espero goles de todos, de Robbie, de Isaac, de todo el mundo y ya está. Pero lo digo, muy contento, pero tranquilidad, que esta primera división es muy difícil. Bueno, y ahora toca pensar ya en el próximo fin de semana, entre un rival también difícil, pero en nuestra casa. ¿Qué podemos esperar de la próxima semana? Bueno, pues sobre todo que haya un gran ambiente. Yo creo que eso, con nuestra gente después de victoria, va a haber un ambiente en el estadio increíble. Un equipazo otra vez que nos viene. Teníamos un calendario en los 9 primeros partidos, teníamos Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Entonces, bueno, pues a ver, me has dicho ahora, ¿por qué no hacer 3? Lo digo, no, a lo mejor no lo conseguimos, pero hay que intentarlo. Eso es lo que el equipo tiene que hacer siempre. Victoria en un campo muy exigente. ¿Cómo valoras el partido? Bueno, muy contento con el equipo, con el trabajo de todos los compañeros. Y bueno, muy contento, un resultado muy complicado de hacer en este campo, en un campo súper complicado como San Mamés, y nada, bueno, muy contento por todo, por el trabajo de todo el equipo, y ahora toca pensar en Atlético de Madrid para ir a por otra victoria. Una de las cosas que destacó más fue la presión efectiva que llevó a esas 2 jugadas decisivas, algo muy trabajado por parte del míster, ¿no? Sí, es obvio. Ya sé, eso lo venimos trabajando hace mucho desde la pretemporada, en saltar por sorpresa a los centrales. Gracias a Dios también ha sido porque el Atlético tenía un jugador menos. Gracias a Dios ha salido y bueno, me ha caído el balón, lo he podido meter y muy contento. Bueno, y para ti otro gol muy importante para seguir creciendo, el primero de esta temporada. Sí, es obvio. Muy contento por sumar otro gol en la Liga. Es un sueño esto para mí. Ya mi segunda temporada aquí en el Sevilla y como siempre no me conformo con esto, siempre voy a querer más, así que voy a ir a por más y ya está. Otra cosa que destacó mucho fue el papel de los canteranos en este partido, tu gol, el gol de Isaac, el papel que tuvo Nico en el de Yuke. Es importante la cantera en este equipo, ¿no? No, es obvio, venimos desde hace varios años que la cantera siempre viene empujando muy fuerte, con mis compañeros, conmigo mismo, que venimos con una ambición muy grande a intentar ayudar lo máximo que se pueda al Sevilla Fútbol Club y al final muy contento por los compañeros y nada, ojalá sigan viniendo más compañeros y todos los que quedan por venir. Thank you. This is the first time in 5 seasons that the team has been able to win 2 consecutive games in a row. How do you feel about that? I mean, to be honest, we're happy, We're happy, these games are like, they're not easy games, but, we're happy. 2 games, 6 points, we just want to keep the spirit in the team, keep going, working together as a group and look forward to the next games. I think on a personal level, this summer it was we didn't know if you were going to leave or everything, so how does this feel as a reward in what you've been working towards? I mean, I'm happy, I'm happy because, I always try to make myself available, whenever I get a chance to play, I want to help the team, I want to help the club, this is why I'm here, and regardless of the situation, like I said, I just want to, be available and, help the club anyhow I can. So talk about the definition. So ice cold in the veins. That was such calmness when when the ball went in. So I think it's fair to say that San Mamés is a great stadium for you because we still remember the game you did 2 years ago. Yeah, I mean, the couple of times we've been here, I've been privileged, if I would say, to play good games, and also I'm just happy that I could contribute the goal to the team. This is for me very important. So how does this feel on a motivation level after 2 years ago when the injury happened? So does this feel like you're going to be in a more regular form? What does this mean for you in the long term?
I mean, like I said, I just want to try and be available. I think this is the most important thing. And also, you know, play my game, which I always do, you know, whenever I get the opportunity. I just want to, you know, stay focused and, you know, do my best every time. Bueno, más allá de la victoria, ¿qué tal se siente marcar un gol con el 16 en la espalda de Antonio Puerta? Bueno, pues un gol muy especial, ¿no? Al final es mi primer año con este dorsal tan especial para el club y para todo el mundo, por los jugadores que lo han llevado y lo que ha significado, y tenerlo en mis espaldas de que es mucho mérito llevarlo, ¿no? Y siempre trato de dejarlo todo en el campo con mucho trabajo, mucho sacrificio, y al final pues he tenido la oportunidad de ayudar al equipo con un gol y una asistencia. Una de las cosas que destacó más fue esa presión alta que llevó a dos jugadas clave. ¿Qué tal ha sido ese trabajo con el míster? ¿Cómo sale el equipo ahora? Bueno, pues creo que, como tú has dicho, es súper importante, ¿no? Al final tratamos de presionar mucho al rival para que no tenga la bola durante mucho tiempo, y es lo que hemos tratado. Nos ha salido súper bien, ya que ellos también, por una jugada de esas, ha quedado con uno menos, y hemos intentado aprovecharla al máximo, y súper feliz por el equipo. Bueno, y creo que este arranque de liga lo hubiéramos firmado todos. Creo que no se habían ganado 2 partidos consecutivos en el principio de la liga desde hace 5 temporadas. Bueno, pues nos tenemos que sentir muy orgullosos. Ahora no queda otra cosa que seguir trabajando, seguir mejorando las cosas que nos pide el míster, y ahora a pensar ya en el partido que viene, que es nuestra casa, y allí tiene que ser tarea difícil para todos los rivales. Y la última, la carretera de Otro era muy presente, hasta 6 jugadores contribuyendo. Bueno, y tu gol, el gol también de Oso, y el protagonismo de Nico en ese gol de Yuke. ¿Qué tal se siente para un canterano poder hacer eso por su equipo? No, sí, ya yo lo comenté en el calentamiento, que prácticamente menos Julio y otro compañero, no me acuerdo quién éramos todos canteranos, lo dije así con la broma, y bueno, súper contento porque formen parte del primer equipo ahora, que están ahí para ayudarnos todos, y creo que están haciendo un buen trabajo, como Miguel, como Ozo, como todos que están ahí, y bueno, solo decirles que cuando les llegue la oportunidad, que la aprovechen al máximo, porque al final es fruto para ellos y para el equipo también.